¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan por el Facebook Live de Radio Costa Rica y el Facebook Live de Asesorías Jurídicas HCL. Agradeciendo primero a Dios estar nuevamente acá con ustedes en HCL, su revista. Recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube como Asesorías Jurídicas HCL. También hacer llegar sus consultas y preguntas o decirles de dónde nos escuchan al WhatsApp 8891-8048. Un saludo a los televidentes de Canal 41.1, televisión abierta y sus diferentes cableras. Hoy tenemos rifa, claro que sí, tenemos una rifa de una tarjeta de regalo de Walmart, cortesía de nuestros patrocinadores K-Niles, Transportes DCL, Agencia Conexión y RIMA Producciones. Antes de darle la bienvenida, porque hoy tenemos invitadas de lujo, tenemos 2 invitadas de lujo, pero antes de darle la bienvenida y que ustedes la conozcan, vamos con información importante que tienen nuestros patrocinadores y ya estamos de vuelta.
te voy a cambiar el nombre. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café. Si necesitas asesoría legal, eficaz, eficiente y humana en Asesoría Jurídica HCL y Asociados, la parte humana y legal se fusionan para poder tener éxito en las gestiones realizadas. Nos especializamos en Derecho Penal, Civil, Familiar, Notarial y Registral. Además, brindamos servicio de contabilidad. Recibe asesoría en pensiones alimentarias, procesos judiciales, divorcios, entre otros. Contamos con un excelente equipo profesional altamente capacitado. Contáctanos al 8891-8048. Asesoría Jurídica HCL y Asociados. Visita nuestro sitio web www.asesoriajuridicahcl.com. Somos Asesoría Jurídica HCL, tu mejor opción. Gracias por seguir en HCL, su revista. Nada más recordarles la rifa de hoy para todas las personas que nos pongan en el WhatsApp o que nos comenten por el Facebook, una tarjeta de regalo de Walmart, cortesía de nuestros patrocinadores, K-Niles, Transportes DCL, Agencia Conexión y Rima Producciones. Y es que hoy tenemos compañía de lujo, por eso es que traje dos, porque son de lujo. La arquitecta Paula Solís Vindas, que ya de hecho nos había acompañado una vez por acá, que es máster en inteligencia artificial, LOT, RPA y robótica. Además, nos acompaña la licenciada en Trabajo Social, gestora de procesos de derechos humanos de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, a las dos les doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarnos. Y ya Paulita es de la casa, ¿cierto? Feliz de estar acá compartiendo nuevamente. Qué bueno, qué dicha. Ve, y es que, licenciada Andrea, todo el mundo dice AGECO, ¿verdad? AGECO, yo sé qué es AGECO, pero si usted me dice a mí qué hace AGECO, muchas personas ya sabemos que son de adultos mayores, ya sabemos que, a ver, quizás hacen algún curso, hacen rifas, pero ¿qué es AGECO? Porque la gente quiere saber qué es AGECO, ¿cierto? Claro. Bueno, AGECO es una ONG que este año estamos de manteles largos, cumplimos 45 años. ¡Wow! 45. 45 ya. Es una ONG que trabaja todo el tema de envejecimiento, vejez y derechos de las personas mayores. Y siempre me interesa decir los tres términos porque a veces solo pensamos en la vejez como personas mayores de 65 que van a manualidades y bingo. Pero bueno, sí, exacto. Por dicho me va a sacar del error, licenciada, porque sí, uno piensa que el adulto mayor ya 65 y ya que haga manualidades y que bingo y baile y a lo mucho, ¿verdad? Pensamos como en esos espacios. Así como va a ir a bailar usted, ¿verdad? Ya uno, ¿verdad, Paulita? Yo no sé qué, así como Claro, ¿y qué es? Entonces no es solo eso. Entonces, desde la organización trabajamos en esta imagen positiva del envejecimiento, de la vejez como una etapa de la vida en donde envejecemos de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras habilidades, a todo lo que hemos realizado en nuestra vida, pero sobre todo una etapa en la cual tenemos muchísimo más por lo cual experimentar. Entonces trabajamos toda esta parte a partir de cursos especializados en personas mayores. Y no creamos que son estos cursos básicos, como les decía, de manualidades. Uno de los cursos que más se llenan, por ejemplo, es Pinterest, Photoshop. Puede ser. Claro, ejercicios con silla para el equilibrio.
todo el tema, por ejemplo, de piscina, tenemos una piscina, entonces hidroquinesia, ejercicios bailables en el agua, ¿verdad? Cursos como tal vez no tan tradicionales, pero que justo aportan a esta idea de que envejecemos diferentes, todas las personas somos diferentes y envejecemos así. Y tenemos otra parte de trabajo en las comunidades en donde decimos, bueno, las personas que tal vez no pueden venir a nuestras sedes, ¿qué podemos hacer para que en sus comunidades puedan desarrollar acciones? Y con eso tenemos una red de clubes que agrupa más de 2,000 personas mayores que en sus comunidades desarrollan acciones y generan sobre todo tejido social, que cuánto nos es importante. Y una tercera área, que es justo en donde yo laboro, que es el proceso de derechos humanos, que todo lo que hacemos va orientado en cómo podemos hacer para defender y vigilar los derechos de estas personas. Claro, porque es que es muy fácil, comentábamos antes de entrar al aire con la licenciada Andrea, que cómo se ha visto estos casos de los adultos mayores que los dejan en los hospitales. Claro. O sea, precisamente ahí es que donde estamos vulnerando estos derechos que tienen ellos a estar en sus casas, claro, ¿verdad? Y bueno, y un montón de otras cosas, atrocidades que uno ni se da cuenta de lo que ven o lo que escucha uno en las noticias, pero no todo el tiempo es así, hay muchas más cosas que tal vez ustedes, estando más de cerca como asociación, lo ven más frecuente. Claro. Y sobre toda esta imagen del envejecimiento, ¿verdad? Yo creo que ahí es lo más importante, porque y como trabajamos muchísimo en cómo podemos promover que las personas veamos la vejez como una etapa más de la vida, en donde tenemos todavía muchísimo que aprender, muchísimo que aportar, ¿verdad? Y en donde justamente podamos vivirla con plenitud. Porque que las voces que a veces nos dicen del envejecimiento y la vejez es como si nos dieran cuando cumplimos 65 una bolsa o una caja de las personas mayores son lerdas, son improductivas, ya no aprenden, ya se vuelven como niños o niñas, y todo eso es falso, ¿verdad? No somos niños o niñas, tenemos capacidades de aprendizaje en cualquier momento de la vida. Eso es uno de los mitos que ahora vamos a hablar, claro, porque precisamente usted dice que el adulto mayor es como un niño, y no es así, no es cierto, no es un niño, un niño es un niño, es un adulto. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y cómo estos mitos también generan violencia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo en mi mente que las personas mayores son improductivas, que ya no aprenden fácilmente, y tengo, por ejemplo, una opción laboral, pues yo probablemente no considere de primera entrada a la persona mayor. Y entonces este mito que tengo en mi mente, que es una idea falsa, genera discriminación, y esta discriminación también genera violencia. Por supuesto. Entonces, a veces lo vemos como muy inofensivo, ¿verdad? Como decir, es que las personas mayores son gruñonas, o las personas mayores son como niños o niñas. Sí, uy, qué carácter, Dios mío, qué pasa, hay que tener. Exacto. Sí. Porque así lo dice uno, Señor Jesús, dame esta paz, ¿verdad? Y usted lo ve haciendo como... Sí, o y como una carga, como desde el hecho de, es que, ¿y quién te va a cuidar cuando seas mayor? Como de una vez esta imagen de persona mayor igual carga, y esto es justamente... Tengo que prepararme, decían otros, ¿verdad? Porque ya veo que mi mamá y mi papá están viejitos, tengo que prepararme. Precisamente como decías vos, es que lo ves como una carga, y no necesariamente es una carga, son adultos mayores y siguen siendo productivos. Y de repente hay personas mayores cuidando personas más jóvenes, ¿verdad? Sí. Tenemos muchos casos inclusive de personas que nos referencian que ellas o ellos están asumiendo el cuidado, por ejemplo, de sus hijos o hijas que tal vez tengan alguna condición. Correcto. No solo de discapacidad, sino alguna condición que se haya generado en la vida. Dice Juan Carlos Hernández Rivera, en sintonía con la mejor, un fuerte abrazo, excelente programa. Muchas gracias, Juanca. Yo CR, saludos, un abrazo. Dice Liliana López, qué lindo el programa, saludos. Ricardo Ábalos, muy interesante el programa. Billy Jiménez, excelente tema, es nuestro futuro. Y es cierto. Sí, es el presente. Es el presente, es el futuro. Y sobre todo si pensamos, por ejemplo, que es el único grupo poblacional en el país que va a crecer exponencialmente. Pero totalmente. Ajá. Esto no quiere decir que no vayan a haber niños o niñas que a veces nos dicen esto, ¿verdad? Como en sentido de alarma. Es que ya no van a haber niños o niñas y solo personas mayores. No, van a seguir habiendo van a seguir existiendo niños o niñas, pero es el único grupo poblacional que van a haber momentos en la historia de nuestro país que inclusive se va a duplicar la cantidad que tenemos ahora. Dice Ivette Marcela Benavides Umaña, saludos desde Desamparados. Dice Nani Gámez, saludos desde Nicoya, donde hay mucha población adulta mayor en mejor condición física que yo. Claro, zona azul. Una de las 5 zonas azules del planeta, que es de veras. ¿Y esa zona azul a qué se refiere? Disculpe la ignorancia, ¿verdad? Pero no, claro, estamos aprendiendo.
Estamos aprendiendo. Son 5 zonas en el planeta que tienen la mayor concentración de personas nonagenarias y centenarias. Y se hace toda una investigación de qué es lo que tienen estas personas. ¿Qué comen? ¿Qué hacen? Exacto. En el caso de Costa Rica se logró evidenciar. El productor me dice, pregúntale qué comen, porque él quiere vivir 110 años. Yo no sé para qué, ¿verdad? Pero él quiere. Se logró evidenciar que es un tema de alimentación, pero en Costa Rica principalmente hay un tema de actividad física. Los metros guanacastecos por ahí que dicen, ¿verdad? Sí, que uno va a Nicole y le dice 2 cuadras. No son 2 cuadras, chiquillos, es un montón más, son kilómetros. Y ellos dicen, ay, aquí nomás a la vueltica, y usted nunca ve la vueltica. Y así caminan, entonces, claro, de actividad física, alimentación, pero sobre todo de tejido social, de generar esta interacción con otras personas. Y yo creo que ese tema de la inteligencia artificial nos puede apoyar también muchísimo. A veces lo vemos como en lejanía, ¿verdad? Como la inteligencia artificial nos genera lejanía. Yo creo que hoy también vamos a desmitificar eso porque nos puede generar mucha cercanía. Sí, justamente eso le iba a preguntar a la arquitecta Paula, justamente eso, que cómo nos ayuda la inteligencia artificial a esta población adulta mayor, que ya nos queda claro que no son los de mayor de 65, sino igual, con diferentes condiciones, no necesariamente con algún tipo de discapacidad, sino, bueno, porque tiene alguna condición que necesita compañía 24/7, y cómo llega la inteligencia artificial a ayudarnos a los cuidadores, a las personas que estamos ahí. La inteligencia artificial es importante verlo que no tiene edad. Realmente es una herramienta que podemos usar en cualquier etapa de la vida, y también eso es importante, como decía la licenciada Monge, de empezar a desmitificar de que si llegamos a una edad adulta entonces tenemos que bajar el ritmo, tenemos que bajar inclusive las ganas de aprender, de seguir explorando, y esto que nos plantea la inteligencia artificial es todo lo contrario, porque más bien nos abre a nuevas posibilidades para que las personas que en este momento ya están en una edad avanzada puedan explorar el mundo de otra óptica, tener acceso a dispositivos inteligentes que les pueden asistir desde un recordatorio de citas médicas, toma de medicamentos, profundizar en conocimientos que siempre hayan querido explorar, por ejemplo, que en la ocasión anterior hablábamos, por ejemplo, el caso de mi abuelo, que le encanta la mecánica, y cómo él puede utilizar la inteligencia artificial para traducir documentos de un idioma que él no conoce, y poder también sentir esa independencia, y no depender de otra persona. Sí, es que definitivamente estaba viendo antes unos en internet que dice que también ayuda a mejorar mucho la salud y la seguridad del adulto mayor. Me imagino que la salud, pero por supuesto, como dice usted, ese recordatorio de los medicamentos, porque hay medicamentos que tienen que ser a cierta hora, ¿verdad? No es necesario que usted diga, no, ahí me la toma a cualquier hora, no, son medicamentos que tienen alguna prescripción médica y que tiene que uno acordarse, y pues uno también está ocupado, y ahí es donde digo que mejora la salud, la seguridad, la autonomía, la conexión social, incluso, estaba leyendo por ahí. Y uno dice, ¿en serio? ¿Todo esto es la inteligencia artificial? ¿Cómo la conexión social si va a estar metido en un aparato? Pensaría yo. Para mí, influye mucho el sentido de empoderamiento, que ellos se sientan que tal vez en unas etapas previas desconocían de un teléfono inteligente que ahora tienen accesible, y que no es una barrera, sino que más bien les está abriendo una posibilidad de estar más cerca de sus hermanos que viven a distancia, inclusive sus hijos, grupos, que uno puede encontrar en internet, qué sé yo, de casas antiguas, y conocen gente con intereses en común, o empezar a fomentar estos tipos de relación, y no solo en la presencialidad, permitiéndole sentir también esa maravilla del acceso a la tecnología. Claro. Sí. Y además también vemos cómo todo este tema, como dice Paula, empodera a las personas, pero tiene que ver con derechos, por ejemplo, a la autonomía, que a veces, como ella ahora mencionaba, la persona mayor sea la que lleve, por ejemplo, el registro de algunos elementos de salud, por ejemplo, como las presiones, y que eventualmente esto le pueda generar algún bienestar o un récord inclusive para la persona profesional en la salud. O pienso, inclusive yo creo que esto también es importante posicionarlo, que es que las personas mayores nacieron sin ser nativas tecnológicas. Todas las personas que nacimos antes del 95. Por eso esa resistencia de esta inteligencia artificial que yo hablaba con
con arquitecta y que hablaba con vos antes de entrar en vivo, que es esa resistencia Claro. que tienen esta generación de este tipo de cosas, porque también tal vez no se han asesorado, no han ido a un curso, no, nadie les habla, usted nada más dice, ay no, pasa pegados en ese teléfono, ¿verdad? Dice, se lo voy a quitar. O yo, Fernanda Zamora, tiene que estudiar por aquello, chica. Pero nos ayuda un montón, es que nos ayuda un montón en todo. Hay que ver la parte, creo que lo hablamos en programas anteriores, arquitecta Pau, ¿verdad que sí? O sea, nos ayuda a un montón al día a día y porque pasamos trabajando, haciendo cosas y esta inteligencia artificial nos viene a aportar mucha ayuda. Los dispositivos que tenemos, por ejemplo, que un reloj pueda darse cuenta si nos desmayamos y emitir de una vez una alarma a los contactos que tenemos de emergencia, que si está uno involucrado en un choque también avisar, que si por A o por B, Dios no quiera, tengo una caída en mi casa y no tengo a alguien cerca, poder avisar por voz y por un asistente. Eso es súper importante. Que alguien venga a socorrerme. Todas estas herramientas, realmente, si las vemos, no tienen una edad. Claro. Incluso, exacto, no adulto mayor, puede ser a una, qué sé yo, que uno caiga y yo que padezco de presión alta, caigo por ahí y que no tenga con quién ahorita decirle qué me pasó. Entonces, con solo que yo hable, no sé, le llega una alarma a mi esposo, a mi mamá, a mi hija, entonces dice, sí, algo pasó. Y que llegaron para quedarse. O sea, y que va a evolucionar. Exacto. Entonces yo creo que cuando a veces pensamos en estas resistencias y pensamos en resistencia de las personas mayores, la pensamos muchas veces desde estos mitos, ¿verdad? Como de que ya tal vez tienen alguna dificultad de aprendizaje. Y yo creo que entonces es un excelente momento para pensar, bueno, no, la inteligencia artificial llegó para quedarse. A todas las personas que no somos nativas tendremos que irnos ajustando a los cambios, pero sobre todo aprovechándonos, ¿verdad?, de esta inteligencia que no sustituye a la humana, ¿verdad?, sino que nos coadyuva a tener un mundo mejor y a explorar todas las posibilidades que hay. Licenciada, y esto de AGECO, uno, a ver, si mi mamá quisiera ir, tiene que afiliarse, tiene que ir a llevar una charla, ¿cómo hace uno para integrar a un adulto mayor a estos programas que son supremamente importantes? Bueno, todos nuestros... vamos a ver, tenemos programas en 3 sedes presenciales, pero también tenemos programas de naturaleza virtual y yo diría que todos los servicios que ofrecemos están por medio de nuestras redes, las personas pueden darse cuenta por medio de nuestras redes. ¿Por qué? Porque hay servicios que son de naturaleza gratuita, hay otros que tienen un importe que eso sí, claramente es un importe pues solidario, somos una organización sin fines de lucro, entonces, tiene que aportar. Es un pequeño aporte, pero no es necesaria la asociación, ¿verdad? Como que las personas tengan que afiliarse, no es necesario, y tenemos muchísimos, más bien yo diría que la mayoría de nuestros programas son de naturaleza gratuita. Todos los martes tenemos, aprovechando el tema de la inteligencia artificial, todos los martes tenemos charlas o actividades vía Facebook Live. Entonces, y esto... Por eso ahora decía que también me parece muy importante el tema del tejido social y de cómo aporta también la inteligencia artificial a conectarnos con otras personas, porque este programa nace en pandemia, cuando tuvimos que virtualizar todo lo que podíamos y nace en pandemia y llegó para quedarse, se llama En Casa con AGECO y lo tenemos todos los martes y es una forma de también generar tejido social. Ahí vemos que a veces las personas comentan y son las mismas que ven los programas, entonces ya generaron como una subcomunidad en el Facebook y ya están esperando. El próximo martes es la profe de manualidades. El próximo martes no, tenemos el profe de actividad física. Entonces, ¿y cuál es el Facebook, licenciada? Porque también mucha gente quiere meterse, estar enterada de estas cosas, porque ella en la mayoría de las casas tenemos siempre adultos mayores, ¿verdad? Entonces es importante, creo que para que ahí nos comenten. Asociación Gerontológica Costarricense. Así nos buscan en Facebook con el nombre completo. Por ahí está también la página web, ¿verdad? Si no me equivoco, por ahí la tienen. El sitio que les pusimos por ahí es el sitio especializado en derechos humanos de las personas mayores. Entonces tiene muchísimos materiales, no solo para las personas mayores, sino también para personas de otras edades que quieran conocer sobre esto. Claro. Dice Nani, qué bonito que pongan al tanto de esto que muchas personas desconocen. Y Beth Marcela, los felicito por este tema en relación con los adultos mayores. Excelente revista. Felicidades, licenciada Cortés. Muchas gracias. Saprimundo Oficial, saludos, amigo. Vea, usted no sabe lo feliz que yo soy hoy. Usted no se imagina. Ya yo le pedí a la producción que me dejara salir 5 minutos antes. Después nos hablamos. Un abrazo.
habíamos dicho que habíamos a hablar de mitos, ¿cierto? Ajá. Que tienes ahí una información que a todos, los mitos que generan violencia. Exacto. Esos mitos que generan violencia, creo que por ahí habíamos pasado también porque es importante que nos hables de estos mitos, porque más de uno, incluso uno también se equivoca y dice, híjole, mira, sí. Y a no, veces sí, ya sí. me trabé toda. Pero bueno, los tenemos ya como implantados. Ya, es Y que usted los hace realmente sin quiera pensarlo, usted dice, no, usted no puede, decíamos también ahora de estos, una pareja que ha vivido todo el tiempo, unos señores, y se van a algún albergue y los separan, porque hay pabellón de mujeres y pabellón de hombres, Claro. que eso me parece una violencia increíble, Y ¿verdad? se sostiene en el mito de que la sexualidad ya no es cosa de la vejez. Es correcto. Entonces, Esa es otra. ¿Usted cómo va a tener sexo si tiene 70 años? Pues ya contrólese, ¿verdad? Mándese a ver. O que Pero no le por- luce la ropa. Tiene que también que ver con la sexualidad. Exactamente. ¿Y por qué no pueden estar juntos? De mil maneras, ¿no? Digo yo, o sea, es Claro. cuestión. Pero entonces, licenciada, hablemos de los mitos. Este tema de los mitos, y justo cuando planteamos la posibilidad de este tema, yo conversaba con Paula sobre esta idea de que todo lo que nos genera resistencia a la inteligencia artificial, si lo desgranamos, tiene que ver con un mito. Y pensemos, por ejemplo, para hacer esta correlación de cómo los mitos generan violencia, en el mito que las personas mayores ya no pueden aprender. Entonces pensemos en cualquier dispositivo y decimos, no, pero es que esto no es para las personas mayores porque ya no aprenden. Sí. Esta idea que a veces la tenemos muy, muy simbólica y que la vamos trasladando ahí de boca en boca y decimos, así es que las personas mayores ya no aprenden, genera discriminación, porque si leemos por ahí la definición de discriminación, vemos esas tres palabras en negrita: distinción, exclusión y restricción. Claro, pero entonces si yo creo que las personas mayores ya no pueden aprender o no aprenden tan rápidamente, les estoy generando exclusión y esto violenta sus derechos, por ejemplo, el derecho a la educación, que es un derecho ratificado. Correcto. Si yo creo que las personas mayores son como niños o niñas, y entonces yo digo, no, es que son como niños o niñas, y yo tengo que supervisar qué es lo que está viendo en ese teléfono, porque, e inclusive a veces infundamos miedos que tal vez las personas no tenían. Es que de ahí usted, quién sabe qué está tocando, y el recibo le va a venir carísimo, ¿verdad? Que tiene que ver con este tema de la inteligencia, Es que a veces cierto. son mitos infundados. Tal vez la persona solamente quería explorar, como aprendemos a utilizar todas las inteligencias, explorándolas, ¿verdad? Este mito genera discriminación y esta discriminación entonces generaría violencia. Otro mito que es muy fuerte: las personas mayores son como niños o niñas. Bueno, ojalá lo dijéramos así, ¿verdad? A veces decimos, se vuelven chiquitos, y entonces ahí es donde yo digo que es como darle a las personas cuando cumplen 65 años una caja con un montón de ideas que nos hemos inventado porque no tienen ningún fundamento, nos las inventamos, y cuando alguien cumple 65... Y era como decía la arquitecta Paula, es que ya lo tenemos aquí mecánico. Usted como dice, si fuera una fecha de vencimiento. Exactamente, ya usted Llegué no a lo los piensa, usted no... 65, tengo que comportarme de cierta manera. Y si usted ve no la puedo mayoría de trabajar. población, así lo dice. Es que son como chiquitos. Ya no se le puede decir nada porque se enojan. No hacen berrinche. Y yo invitaría a las personas a pensar si es que no han sido así durante toda la vida. Mira, envejecemos de acuerdo con nuestras habilidades, con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas. Si usted es impaciente a los 20, cuando tenga 60, 70, va a tener muchos años de experiencia siendo impaciente, ¿verdad? Sí. Si usted en realidad es una persona muy simpática y muy alegre y que le encanta bailar cuando tiene 40, cuando tenga 80 probablemente eso le va a gustar. Y cuando vemos a una persona de 80 Cierto. bailando, ¿qué decimos? Ay, véala como una chiquita bailando. Y entonces Así me van a decir a mojamos. mí. Sí, fijo. De 80 años y todavía está en el estadio gritando. Todavía estoy celebrando. Que así sea, Cuidado que así usted, vea que sea. se lo estoy diciendo aquí, ¿verdad? Para que no graben. Cuidado, no me dejan ir al estadio ya viejita, ¿verdad? O por ejemplo, esta restricción, aprovechando el ejemplo, restricción de actividades que las personas cierto. siempre hacían. Hay mucha gente que le gusta mucho bailar, Sí. o que le gustó siempre ir a esos salones de que ya están extintos, creo que solo queda uno ahí en Desamparados, todos los demás se han ido porque precisamente pues ya la gente no quiere bailar esos ritmos de antes, ¿no? Y se restringe y se limita, y todavía tenemos como, que yo creo que es lo más fuerte, ¿verdad? Como de ponerlo en la bandera de que es en nombre del amor.
Es que yo hago, porque yo quiero a mi mamá, entonces yo le digo, no, usted no puede ir sola, no sé, por ejemplo, a tal actividad en la iglesia porque sale de noche, entonces ya usted no puede ir sola. Y de repente la persona, eso primero es parte de su espiritualidad, sí. Y además tal vez es algo que ha hecho toda la vida. Y ya o tal vez asistir la a esos persona, grupos que hacen en las Sí. iglesias, independientemente si son católicas o de diferentes religiones, pero son grupos que se juntan, Claro. leen la Biblia y eso, y mucha gente ya dice, no, pero es que usted no tiene edad porque es a las 7 de la noche, ¿qué va a hacer a esa hora? ¿Verdad? Entonces, o ¿por sin qué? la persona haber pedido el apoyo, decirle, no, es que como yo tengo que ir a recogerla, tengo que ir a dejarla, y yo no puedo organizarme de esta forma, y tal vez la persona, ese no es el apoyo que necesita, tal vez es otro el apoyo que necesite, o tal vez la persona ya había resuelto eso, y ya sabe con quién se va a venir, ya tal vez es algo, yo creo que es un tema como de que tenemos tan en el imaginario, y a veces esto es lo más difícil, que como es en nombre del amor, no vemos lo peligroso que es. Lo tenemos tan metido en nuestras mentes y como creemos que es para un bien para la persona, nos tomamos estas atribuciones y justamente generan mucho daño, mucha violencia. Yo siempre digo que pensemos que somos nosotros y nosotras envejeciendo. Sí. Somos nosotros y nosotras envejeciendo y alguien me va a venir a decir, deme para revisar el celular, deme para ver en qué está gastando en su cuenta, ya no puede ir más al estadio, ¿verdad? Pensemos en nuestro proceso de envejecimiento. Sí. Dicen acá, no soporto cuando le dicen, ya no está en edad de hacer esas cosas. O ya no le luce. O no le luce. ¿Verdad, arquitecta? Ya no le luce. ¿Por qué? ¿En qué momento no luce y en qué momento no lo luce? Sigue siendo violencia, ¿verdad? Es violencia, porque le estás imponiendo una limitante. Y ya vimos, pasa lo mismo con este de no tengo conocimiento en tecnología, no tengo conocimiento en este otro tema. Al final son ideas erróneas que se nos meten en la cabeza y que a veces hasta el mismo entorno nos presiona, que no tienen ninguna base. No hay nada que los respalde. Ahora que mencionaban, ¿qué pasa si lo tienen que ir a recoger? Ya las plataformas permiten que yo pueda compartir mi viaje. ¿Por qué la actitud entonces no se traslada a decirle al papá o a la mamá, le voy a enseñar cómo compartir el viaje conmigo, para que usted se sienta cómodo, yo también? Y más bien ahí hay un proceso de crecimiento, de confianza y de independencia. Y esa autonomía que hablaba ahora la licenciada y que hablabas vos, que era súper importante con esta inteligencia artificial, que ellos se sienten totalmente autónomos. O sea, yo sí puedo hacer esto, sí, déjenme hacerlo, yo lo hago bien. Déjenme cocinar, yo quiero hacerme. No le va a pasar nada a la tableta, no le va a pasar nada al celular. No va a explotar por una combinación, no va a pasar nada de eso. Lo único siempre, el cuidado que uno siempre va a tener, no compartir información sensible. Claro. No meter datos que hablábamos privados de los uno. QR en su momento cuando viniste la primera vez, de no ponernos en redes, ¿verdad? Que no son 100% seguras, entonces ya nos metemos a QRs, a los menús y uno ni sabe qué. ¿Y estos? Pero es importante compartir esto. ¿Por qué? Porque ya inclusive con inteligencia artificial yo puedo entrenar un modelo donde yo puedo imitar la voz de Andrea, inclusive hasta video, y si yo no comparto con la persona adulta mayor de mi casa que esto es posible, ya estoy generando una vulnerabilización para que puedan estar a merced de un delincuente. Entonces es importante hablar con ellos y apoyarnos a nivel generacional. Si yo en este momento tengo más acceso a ciertas herramientas y conocimiento, es para compartirlo, no para reservármelo. Y porque mi abuelo tenga 80 y pico, 90 y pico, no lo excluye de que pueda aprenderlo. Y yo creo que eso es clave, pensar que todas las personas, independientemente de la edad en la que estemos, en ese tema somos aprendices. Exactamente. Somos aprendices, en más o menos medida. Pero entonces, y yo creo que no desde el miedo, ¿verdad? Porque si pensamos necesariamente o accionamos desde el miedo, es paralizante, sino más bien desde la seguridad. ¿Cómo promuevo la seguridad? ¿Cómo minimizo el riesgo? Pero también cómo nos animamos. Y yo creo que así nos animamos todas las personas a manejar todas las inteligencias que ya por sí están a nuestro alcance. Porque nadie nació caminando, nadie nació hablando, todos aprendimos. Todos aprendimos en el camino. Lo que tenemos que cultivar es eso, querer seguir aprendiendo, compartir lo que sabemos con los demás e ir creciendo juntos. Eso es súper importante. Antes de seguir con el programa, recordarles, por supuesto, la rifa de hoy.
A todas las personas que nos escriban en WhatsApp, a los que nos están escribiendo en Facebook, ya están participando, una tarjeta de regalo de Walmart. Todas las personas que nos sintonicen y que nos escriban al Facebook, WhatsApp, ya quedan participando. Antes de seguir con esta, pero es un tema súper importante y se nos va rapidísimo, vamos a ver información importante que tienen nuestros patrocinadores y ya estamos otra vez con ustedes de vuelta. Te voy a cambiar el nombre. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Si necesitas asesoría legal, eficaz, eficiente y humana en Asesoría Jurídica HCL y Asociados, la parte humana y legal se fusionan para poder tener éxito en las gestiones realizadas. Nos especializamos en derecho penal, civil, familiar, notarial y registral. Además, brindamos servicio de contabilidad. Recibe asesoría en pensiones alimentarias, procesos judiciales, divorcios, entre otros. Contamos con un excelente equipo profesional altamente capacitado. Contáctanos al 8891-8048. Asesoría Jurídica HCL y Asociados. Visita nuestro sitio web www.asesoriajuridicahcl.com. Somos Asesoría Jurídica HCL, tu mejor opción. Muchas gracias por seguir en sintonía de HCL, su revista. Nos dice Julieta Ramírez Gómez. Hola, estoy viendo el programa. Ese tema es muy interesante para mí. Gracias. Doña Julieta es voluntaria de AGECO y es expertísima. Wow. Claro, ha llevado seminarios de inteligencia artificial y todo. Bueno, un saludo a doña Julieta. Ahí está. Dice que está, pero bueno, encendida, viendo el programa. Decíamos ahora que íbamos a hablar sobre el violentómetro de la persona adulta mayor. Y yo me quedé así como, ¿qué me perdí, verdad? Violentómetro, o sea, qué bonito, o sea, no sé, es como saber de verdad qué
qué nivel de violencia estamos ejerciendo, ¿es algo así? Sí, esta es justo una herramienta que creamos en la organización, que además, a propósito del tema de inteligencia artificial, la tenemos en formato test, en esa página que tenemos por ahí. Entonces está en test, en donde las personas pueden poner verdadero o falso, sí, no, de las situaciones que han vivido, y ahí le genera pues como el dato o detalle de si la situación requiere atención, alerta o si ya es una emergencia. Este violentómetro justo lo creamos pensando, bueno, ahora hablábamos de algunos mitos que son en nombre del amor, pero que igual pueden generar violencia. Pero igual existen también muchas situaciones de violencia que sí son deliberadas, ¿verdad? Que conscientemente se generan de esta forma. Entonces, es una herramienta que la tenemos como en bloques, como pueden ver ahí en la pantalla, en donde se generan situaciones de atención, ¿verdad? Por ejemplo, ese tema de le hacen falsas promesas a cambio de sus bienes o de constantes preguntas acerca del testamento, por ejemplo. O sea, eso es violencia patrimonial, lo habíamos vivido en algún momento, ¿verdad? Arquitecta Paula, ¿por qué tienen que despojarlo de sus bienes? Porque ya está mayor. Claro. O sea, no puede ser, ellos necesitan sentir que esos son de ellos todavía. Es algo que trabajaron. Exactamente, algo que trabajaron, ¿por qué te vas a quitar el carro? Fuertísimo. O sea, el hecho quizás que ya no maneje por alguna cosa, ¿verdad? No porque por la edad, sino por algún tipo de padecimiento, pues que deje el carro que está a nombre de él, ¿no? ¿Verdad? Entonces el hecho, no, démelo, voy a poner a nombre mío, porque usted no lo usa. O preguntas inofensivas. Yo recuerdo que en mi familia había una persona que siempre le preguntaba a mi abuelita, cuando ya usted no esté, usted me regala ese comal. Básicamente, ¿qué es lo que le está diciendo? Usted le quedan, o sea, si ponemos en un cálculo 2.5 años de vida, entonces yo me voy a poner de primera en la fila. Me puedo llevar el comal mejor. No se muere uno mañana. Exacto, fuertísima esta expresión. Y ella, claramente, ¿cierto? Yo sé que lo hacía porque le gustaba mucho. Por dicha se lo dejó mi tía cuando falleció mi abuelita. Por dicha no fue ella que se lo dejó. Entonces, esta situación, ¿verdad? Que en el caso de mi abuelita, bueno, nunca le consulté explícitamente si eso es algo que a ella le generaba algún dolor o alguna lesión, porque además esto es importante, la violencia es muy subjetiva. A veces decimos, ay no, pero ella te estaba consultando porque le gusta mucho, porque te quiere. No, la violencia es subjetiva. Si la persona siente que esa situación lesionó su dignidad, se presentó una situación de violencia. Sí, si se le causó algún dolor, si no me sentí cómoda con eso, es porque es violencia. Exacto. Pensemos, por ejemplo, ahora que decíamos fuera del aire, como ese tema de cómo nos enseñaron y cómo compartimos información. A veces tal vez la persona nos pregunta, ¿cómo se hace esto? Después, ahí vemos. Y para la persona, si eso lesiona su dignidad, estamos ante una situación de violencia. O qué necio, usted solo le gusta hablar de esto. O ya le expliqué, esta es como la quinta vez que le digo, ponga atención. O si no sabes, yo lo hago luego, porque ya se no aprendió. Exacto. Es súper violento. Entonces pusimos esas situaciones de reacciones, situaciones de alerta, ojo, es momento de actuar. Y algunas que son de emergencia. Igual siempre motivamos a todas las personas que puedan contactarnos. Tenemos una línea telefónica que es justo atendida por personas voluntarias, capacitadas por la organización, y entonces son personas mayores apoyando a otras personas mayores, y se genera un espacio muy, muy bonito entre pares, ¿verdad? Porque a veces las mismas personas referencian desde su propia vivencia. La línea telefónica es 2542-4527. Repetirlo ahí por aquello que la gente, creo que por ahí está, pero repetirlo, porfis. 25-42-45-27. Ok, eso es importante porque entonces, o sea, no están solos. No están solos. ¿Verdad? Que usted diga, ay no, de verdad que hoy sí me siento como con ganas de, no sé, triste, de llorar. Entonces ustedes tienen esa línea, qué bonito que sea gente también, que sea adulta y que qué mejor que entenderlos que ellos mismos. Y la mayoría de las consultas son de escucha. Las personas voluntarias refieren que muchísimas de las consultas, de repente no hay alguna situación de fondo en donde decimos, acá que podemos informarle. Sí, como que no hay una violencia en sí, sino es como que... U otra situación de fondo, si no es que yo quería contarle, ay, me enteré de esta línea, quería contarle tal, y vemos que es también mucho, o sea, tiene que ver entonces con esta necesidad de conexión, de conectar, y cómo nos puede ayudar en eso la inteligencia artificial, nada más que nos escuchen. Exacto. Lo que decía ahora la arquitecta Paula, que el abuelito le gusta que ella se siente a hablar con ella, y hablar y escuchar. Ella lo que quiere es escuchar, hablar. Compartir.
tener alguien con quien hablar los intereses, profundizar. Por ejemplo, un día íbamos en el carro, íbamos hablando del tipo de motor y no sé qué, los pistones, y me dice, es que no me acuerdo este tuyo de cuánto es, ahora que llegue a la casa lo busco. Yo, hablemosle a ChatGPT, digo, porque también lo puedes manejar por voz, y de una vez salimos de la duda. Entonces ya nos dijo cómo es que era el funcionamiento y todo, y ya él estaba feliz de que tenía la respuesta y también asombrado de que la herramienta le haya permitido saberlo de manera tan rápida. Sí, que no tuvo que esperar a llegar a la casa a buscarlo en el libro no sé, de mecánica que le gusta a tu abuelo, sino que precisamente por esa inteligencia artificial salió la duda inmediatamente. Hasta compartir algunas como intereses con otras personas y tal vez profundizar sobre los intereses a partir de imágenes y demás que puedan compartir por el chat. Tengo una experiencia divertida con respecto a esto, que una persona mayor, voluntaria también de AGECO, me contaba que a la nieta le gustaban mucho unas determinadas galletas de limón que son importadas y que no necesariamente se consiguen en todos los supermercados, y entonces lo intentó buscar por las plataformas de internet, pero no lograba que fuera específicamente. Entonces un día que estábamos hablando de ChatGPT me dijo, y si yo le mando la foto del paquete y le digo, quiero que me quede y que la perfeccionemos en tal, ¿será que se puede? Y entonces luego me contó que lo logró hacer así, ¿verdad? Y que en el mismo proceso ya le iba haciendo consultas y le iba diciendo, porque me decía ella, ¿verdad? Que ella no se sentía tan diestra en la cocina como para intentarlo, y entonces al final, por medio del chat, estaba teniendo una asistente inmediata. Es cierto, hasta las recetas. Sí. Mira, a mi mamá le encanta que tenemos recetas y que háblele a ese. Para que me diga, todo, ahorita estoy que me diga cómo hacer el pan de elote, que me lo digan, pero sin horno, no sé qué caraja, pero sí, es súper bonito, claro, y súper ágil. Ahorita estoy colaborando con una arquitecta que ya está pensionada, pero siempre le ha gustado mucho la investigación, con un estudio de uno de los arquitectos pioneros en Costa Rica del arte moderno, y estábamos analizando una casa en particular y me dice, pero es que me cuesta mucho ver los muros, la estructura del cielo y todo, porque están los muebles y todo, y yo, los borramos. ¿Cómo los podemos ver? Yo con inteligencia artificial. ¿Usted no quiere verlos? Fascinada. Claro. Dice Teresita Flores, excelente tema, felicidades a las panelistas. Los mitos en relación a las personas mayores, algo que no debemos cansarnos de educar a la población sobre este tema, pues como indica la licenciada Andrea, los mitos es un tipo de violencia hacia las personas adultas mayores. Sí, y además que nos limitan la posibilidad de poder aprender todo lo que podemos aprender y lo que podemos enseñar, y o sea, las relaciones intergeneracionales suman porque de donde las veamos aprendemos y enseñamos, y es un proceso constante, ¿verdad? Estamos aprendiendo, estamos enseñando de cosas que tal vez las personas vivían, sentían, cómo era el mundo de ese momento y cómo tenemos ahora también otras herramientas con las cuales podemos sumar. Bueno, qué bonito. Imagínense la cantidad de vivencias que ha tenido una persona adulta mayor, y que uno con solo sentarse un ratito, hablar con ellos, y desde todo sentido, desde una parte de crecimiento personal o profesional, lo que lo pueden ayudar a uno a guiarlo en distintos momentos que se presentan. No, y el montón de conocimientos que tienen ellos, porque ellos, bueno, imagínate qué va a hacer el teléfono celular. Apenas era que el teléfono que daba vueltilla y le ponían un candado para que claro, no gastara mucho teléfono. Pero eran esos teléfonos que usted dice, ¿qué se va a imaginar uno de esas cosas? Y ellos vivieron cosas divinas, que qué bonito recordar y que ellos cuenten esas experiencias. Y la resiliencia, porque exactamente, yo esa resiliencia. son de los que más pueden hablarnos de resiliencia por todas las etapas, todo lo que han superado. Yo un día hablaba con mi abuelo y de eso que tal vez uno no lo dice expresamente, pero que uno siente como sus temores con situaciones que va enfrentando en la vida adulta. Él me decía, uno saca pecho. Y sentí tanto confort con lo que me dijo, que yo decía, verlo a él y que lo logró, ¿quién me dice entonces a mí que no lo puedo hacer? Yo le contaba, creo que la vez pasada, no me acuerdo que estábamos hablando en algún programa, pero mi suegra vivió hasta los 102 años. Muy longeva. Ajá. Y ya por supuesto que ella se quedó como dormidita, pero si usted me dice, yo tomo de la presión, Viversatán, el otro, y ni te digo, ella no tomaba nada, pero ni una Panadol para el dolor de cabeza, porque cuando le dolía algo me decía, ay, no, me voy a bañar y ya, me voy a ir a la pulpería, me voy a ir a algún lado porque las enfermedades en la casa solo eso traen, y de verdad,
Cuando usted la viera, pip, y se iba a traerse algo, ¿verdad? Y ella, en su mundo, ella jamás, de sentirse enferma y acostarse porque le duele la cabeza, era imposible pensarlo. Se siente enferma, no vaya, báñese y se va para la calle. Ella decía que eso la curaba. Y también que respeto a la autonomía de parte de la familia, ¿verdad? Sí. Que pudiera ella vivir así, o inclusive yo pienso, por ejemplo, en todo este tema de las recetas naturales, los remedios, la herbolaria que trabajaban muchas personas, Sí. que era lo que tenían a su alcance, y cómo esto es un legado importantísimo, o sea, nos han dado un legado importantísimo, y ahora cómo podríamos inclusive maximizar todo esto con todo lo que nosotras tenemos a nuestro alcance. Entonces es como un espacio perfecto en donde siempre se suma. Siempre. No, y uno pregunta, es que me duele el estómago, si tomas una hoja de tal cosa... Ajá, con menta te y le curas. echa 2 gotitas y uno, por Dios del cielo. Y es cierto. Me va a caer mal en el estómago Es eso. cierto, y es cierto. Y es cierto. Y No es- muchas decían nada más ir al patio. Es Sí. que aquí está de una vez, o sea, no solamente esto es lo que yo recomiendo, sino que aquí está la receta porque ya lo tenemos sembrado. Y aquellas infusiones, ¿verdad? Y uno aquí con la cara así, ojalá que tuviera asma o no sé qué, Sí. ¿verdad? Y le ponían un paño, pero resultaba. O sea, en eso vivían en ese momento. Ahora no, antes no iban a la farmacia, no iban al Ibai, no iban a ninguna clínica. Iban al patio, como decía la licenciada Andrea, y ahí es donde estaba el remedio. Y vea lo que duraban. Vean lo longevas que eran y con estas cosas artificiales. En la cocina, por ejemplo. Y vean la muchos- importancia de que ese conocimiento no se pierda, porque al final, que yo creo que también es uno de los aspectos que la gente le tiene el mito, cuando hablamos de inteligencia, pensamos que la inteligencia artificial piensa por sí sola y no es así, nosotros tenemos que alimentarlo. Y todo este conocimiento que estamos hablando, si no lo guardamos para tenerlo después de base, lo vamos a perder. Claro, porque la inteligencia artificial no va a hacer nada si usted no le dice qué hacer. Exacto. Usted no lo va a hacer así como a los mamás, ¿verdad? Uno decía, y uno dice, ay, por Dios, eso quiere decir que espérese que llegue a casa, yo no necesitaba inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, vos tenés que hablarle y tenés que decirle qué es lo que quiere hacer, porque Y tenés que ir dándole datos y y alimentarla. tenés que ir dando para alimentarla, correcto. Dice Ariel Alexander Suárez Navarro, un gran tema, es una belleza hablar con las personas mayores. Y es que sí, es toda una enseñanza, es toda una universidad hablar es que con son estos. tantas perspectivas de vida que yo creo que a veces uno se hace una tormenta en un vaso de agua y ellos con solo una palabra ya le traen a uno muchísima calma. Es cierto, esa calma de que usted dice, ay, a mí me encanta, yo los escucho, ¿verdad? Y son aquellas historias, ¿verdad? De la carreta y que yo llegaba, no, ¿cuál es esto? Yo como un machete y aquellas cosas, y uno como que se imagina, es como cuando usted lee, ¿verdad? Que uno tiene ahora porque usted ve una película y ya no tiene que imaginarse nada porque todo lo ven, Ay, pero que- cuando vos lees o te cuentan algo, usted se queda como, y usted se lo imagina, al agua, ahí. ¿No? Y Así que si es. vas a traer agua era al río, Exacto, y lavando en la piedra, y usted ya se imagina así, uno sentado ahí. que si querías comer algo tenías que sembrarlo. Y las familias Todo numerosísimas. Entonces, Sí. todo eso exponenciado en una familia Eran como 15, numerosísima. 30. Sí, yo les voy a hablar antes de Casa Hogar Nueva Esperanza. Ellos son una casa que se encuentran ubicados en Dulcenombre de Tres Ríos. Este hogar no es un albergue, de verdad que es un hogar. Yo personalmente, mi suegra estuvo ahí también, ya cuando estuvo un poquitito delicada de salud, que necesitaba más cuidados y mi esposo tenía que trabajar, yo tenía que trabajar, entonces había que buscar a alguien especializado. Ujú. Entonces nos encontramos a ellos, que es una cosa pero divina, doña Marjorie, su hija, doña Priscila y don Pedro. Ellos tienen este cuidado de atención personalizada, tienen personas adultas mayores, tienen personas especiales con algún tipo de discapacidad, como lo hablaba ahora la licenciada Andrea, y ellos no se paran. Ellos tienen, si viene una pareja, ellos tienen su cuartito. Ellos tienen varios cuarticos para evitar esta separación. Ya pues hay señores que ya vienen porque se les falleció la señora o le falleció el señor, pero cuando llegan los dos junticos, ay, esto que usted decía, este apego que tienen que estar junticos, ellos son súper especialistas en esto, una atención que usted dice, y usted entra y de verdad, no es ese albergue que usted dice, ay no, pobrecitos, es una casa, entran y hay perros, hay una PUC, por cierto, divina, hay otro perrito por ahí, hay canarios, usted se sienta en la casa, hay una sala, un comedor, ellos se sientan todos como familia.
Y permite la dignidad. Permite la también. dignidad, o sea, está el perrito ahí, antes yo guarde, yo veo que hay un perrito, nunca es posible, ahí están, por si alguien necesita, siempre es importante contar con un apoyo y de personas que son 100% honradas y de verdad que traen ese cariño, entonces los pueden contactar ahí, 8737-2626 y 8876-1975, Hogar Nueva Esperanza, y por supuesto es atendido por los propios dueños, entonces, ¿qué más ellos, verdad? Y se nos fue el programa, conste, no fueron los 5 minutos que era, no pedí más libre la producción para que no me haga caritas, no pedí libre, pero ¿verdad que rápido se nos fue? Rapidísimo. No, pero tenemos que volver porque adulto mayor esto apenas es como una pincelada, pero hay muchísimas más que hablar, ¿no? Tenemos que mucho más hablar de AGECO, tenemos que hablar mucho más de inteligencia artificial, de cómo... De dignificar la vejez. Bueno, ese es otro programa, Sí, que es bonito exacto. y la gente estuvo súper apuntada y la gente, a todos nos interesa, porque ya como decía la arquitecta Paula, es el presente, no el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿quién me va a dar el número de la rifa? ¿La arquitecta Paula o la licenciada Andrea? La licenciada Andrea. Por ser la primera vez. Ay, ser la bueno, sí primera es vez. cierto, es un número del 1 al 25. El 23. El 23. Porque es mi cumpleaños. Ah, muy bien. 23 de febrero. 23 de febrero, espérate para ver porque ya ahí sí. Estas son de las ultimitas, dijo. Nani Gámez, la muchacha de Nicoya. Qué bueno. ¿Dónde se la mando? ¿Por cómo se llaman estas? Encomienda. Por encomienda. Bueno, muchas felicidades y de verdad, muchas gracias por estar en sintonía con HCL, su revista. Y a ustedes, por supuesto, agradecerle, licenciada Andrea, el ratico que sacó con nosotros, a la licenciada, arquitecta, licenciada también, Paula, que ya es de la casa. Muchas Es de la gracias. casa, ya es un honor traerla acá nuevamente y abrirle la invitación, porque aquí siempre estamos, y los temas van y vienen, hay muchos temas, ¿verdad?, que abarcar. Para servirles, para AGECO siempre es un placer. Muchas gracias, de verdad, ambas, y a todos, de verdad, los que nos estuvieron en sintonía, muchas gracias. Les recordamos que son todos los jueves, 5 p.m., por el Facebook Live de Radio Costa Rica y el Facebook Live de Asesoría Jurídica HCL. Buenas tardes.